Historia nocturna. Hace muchos años, mi papá y mi abuelo tuvieron un cultivo de mango que les daba para vender al por mayor. Yo en ese entonces apenas era un pelado de unos 14 años, pero ya les ayudaba con todas las tareas que había que hacer, sobre todo cuando había que recoger. Era una extensión considerable, con decirte que en cosecha se cargaban sencillamente de 3 a 4 camiones en una semana. Esa fue, digamos, una de las mejores épocas de la familia en términos económicos. Con ese cultivo se compraron muchas cosas, entre esas la casa de mi abuela y una camionetica. Nos iba bien, sobre todo porque en esa zona y para esa época, como entrando a los 60, mi papá y mi abuelo eran de los pocos que tenían claro cómo se manejaba ese cultivo para que diera una cosecha de calidad y le gustara a los compradores. Generalmente gente del interior que previamente había que contactar e ir enamorando con muestras para que fueran haciendo el tanteo y se decidieran a comprar en grandes cantidades. Pero pasó una vez algo extraño con un cliente, que puede decirse fue el punto de declive del cual no nos pudimos recuperar, porque incluso llevó a mi abuelo a la ruina económica y personal. El señor ya nos había comprado en anteriores ocasiones, un tipo como turco, pero que vivía en un pueblo de Antioquia, barbón, con una barriga enorme, alto y de piel blanca tirando a roja. Era buen cliente, nunca había presentado queja ni nada que pudiera reclamar sobre el producto. Al contrario, siempre se iba contento por la calidad y el cumplimiento. Pero un día llegó preguntando si era posible triplicar la producción porque había un contacto que quería sacar mango del país y él no tenía la cantidad que le estaban pidiendo. Mi abuelo le dijo que si se pudiera lo hubiera hecho hace rato, pero ya no había forma de que esos palos parieran más de lo que ya era costumbre, que no teníamos más para dónde agrandar la finca y que si se hacía tocaba esperar mucho mientras se preparaba la tierra y se sembraba nueva semilla, por lo que no había forma de cumplir con el tiempo. El señor le dijo que eso no era problema, que en esos mismos palos se sacaba toda esa producción en menos de 6 meses, que él conocía la forma, pero que tenía que dejarlo trabajar a él. Mi papá y mi abuelo, al ver que no tenían nada que perder y que era una buena oportunidad, le tomaron el acuerdo. El hombre a la semana siguiente se mudó para la bodega del cultivo. Ahí metió sus cosas, que eran básicamente un saco de ropa, unos libros y la figura de piedra como de 1 metro de alto que parecía era un santo, pero con los ojos cerrados, y al que amarró en un listón en el techo de la bodega mirando hacia un palo viejo que teníamos ahí cerca. Con eso hacía una especie de ritual todas las mañanas. Se levantaba prácticamente desnudo, apenas cubriéndose la cintura. Se daba palmadas fuertes en el pecho por varios minutos mientras miraba directamente al santo y luego se subía por una escalera y le dejaba 3 monedas en los pies. Nosotros no le preguntábamos nada por prudencia y por respeto. A mí incluso me daba algo de risa porque el tipo se golpeaba con fuerza y se mordía la boca aguantando el dolor. Mi abuelo era el que tenía una sospecha de que aquello era algo extraño. Aún así, confiaba en que el hombre sabía lo que hacía. Esas semanas fueron de trabajo duro, porque aunque el cultivo empezó a florecer antes de lo esperado, también se nos llenó el suelo de mucha maleza y otras plantas invasivas que eran difíciles de controlar. Todos los días, junto con otros 3 muchachos, se nos iba la mañana limpiando el suelo, mientras mi papá y mi abuelo revisaban minuciosamente cada árbol para ver que estuvieran bien, que no les cayera plaga o se enfermaran, porque también habían notado la presencia de muchos animales de monte que eran un riesgo porque a veces traen enfermedades de otros cultivos. La mayoría de las veces veíamos unos ratones diminutos de piel rojiza y un montón de zorrochuchos que de la nada se sacudían debajo de las hojas que se amontonaban en el suelo. El hombre todo ese tiempo permaneció sin hacer nada, o eso pensábamos. A veces pasaba encerrado todo el día o caminando entre el cultivo simplemente viendo las hojas de los árboles. Llegó un punto en que nos incomodaba verlo, porque no hablaba ni asumía ninguna labor dentro de la jornada.
Se puede decir que el único esfuerzo que hacía en todo el día era subir al techo a ponerle las monedas al santo, que yo siempre le preguntaba a mi abuelo que qué pasaba con las que ya le había dejado antes, que quién se las cogía, y mi abuelo me mandaba a callar, que dejara de andar preguntando necedades, que eso era malo. Una semana de esas se nos metieron unas lluvias raras. Comenzaron con un sereno a pleno sol sin que hubiese una sola nube, y de repente se desgajaba un agua torrencial que no duraba ni 5 minutos, pero que nos dejaba el agua hasta los tobillos. Nos pasó como 3 veces en una misma semana. Al último, varios palos se socavaron y por las corrientes que se hacían en los canales se nos perdieron arrastrados en el lodo y en el monte, que no dejaba de crecer, sin contar con los mangos pequeños que se caían con esos azotes. Era como si una fuerza sobrenatural estuviese dispuesta a tumbarnos todo el cultivo. Pero nosotros y los demás trabajadores, guiados por mi abuelo, nos manteníamos firmes, soportando y tratando de ganarle lo mayor posible a cada adversidad que se presentaba. En los últimos días, ya casi para la cosecha, todo comenzó a calmarse. Incluso ya no se veían tantos animales, lo cual era raro, porque en esa época, cuando el mango ya está de recoger, es en los que más se tiene que luchar contra los pájaros y roedores que están al acecho para llevarse un mordisco. Se podía decir que había una tranquilidad sospechosa. Solo se veían los árboles rebosantes con más mangos que hojas. Algunos gajos incluso tocaban el suelo. Se veían hermosos, verdes y quietos en medio de una oscuridad que con los días se fue haciendo más densa, incluso a mediodía, al punto que no dejaba ver hasta el otro extremo del cultivo, lo cual antes se podía hacer fácilmente. En esos días, aquel hombre ya no salía de la bodega. Nos tocó construir otra de improviso para asegurar las cosas porque le había dicho a mi abuelo que en esa semana no lo podía molestar. No se le dio mucha importancia al tema, porque fuese lo que fuese que estuviese haciendo, sí había funcionado, porque nosotros nunca habíamos visto tanto mango junto como esa vez. Estábamos ansiosos de que llegaran los camiones para empezar a recoger. En esa etapa hay que estar 4 ojos y hacer siempre rondas por todo el perímetro, porque en esa zona también se veía mucho que se metían a robar. Y no era que agarraran 2 o 3 mangos, se metían grupos de varios hombres o muchachos con canastillas y sacos y en cualquier descuido descargaban palos completos para ir a vender en el mercado del banco, que quedaba como a media hora de ahí. Por eso mi abuelo asignaba turnos de vigilancia en los que nos agrupábamos de a 3 para hacer rondas, unos de día y otros de noche. Ese de la noche era el que uno le tenía miedo, más en esos días donde caminar por en medio de los palos de mango, aún así fuera con el sol afuera, daba pánico por la quietud de todo. Uno se sentía que entre más adentro se metían del cultivo, que alguien te miraba o te seguía, una sensación bastante intensa. La peor noche fue la que me tocó a mí, una noche antes de empezar a descargar los palos, porque me tocó con mi papá y un muchacho que se la pasaba echando cuentos de espantos. Yo no sé de dónde sacaba tanto cuento ese man, y tenía el afán, además, de que en el caño que pasaba por ahí atrás, dizque salía un brujo. Me lo decía a cada rato, porque sabía que en algún momento, rodeando el cultivo, nos tocaba pasar por ahí. Yo trataba de no pararle bolas, pero aún así me sugestionaba. En eso se nos hicieron como a las 2 de la mañana. Ya habíamos hecho 2 rondas. Hacíamos 2 más y ya con eso se nos hacía de mañana. Fue a la tercera cuando escuchamos como si hubiera gente corriendo en medio de los árboles. Mi papá enseguida se puso las pilas y comenzó a azuzar a los perros para que salieran a buscar mientras le ponía los cartuchos a la escopeta. Se escuchaban como si fueran varias personas yendo de un lado a otro. Esos seguros son los hijos de Mariche, pensamos nosotros. Así le decían a un señor que tenía fama de bandido por ahí y que ponía a los hijos a robar. Eran 7 pelados que robaban animales, cultivos y herramientas. Se metían siempre en la madrugada y hacían sus fechorías en la oscuridad. Nadie sabe cómo. Si es que esos hijos de madres tenían un pacto que los hacía ver de noche o qué. Pero siempre se movían con libertad en medio de la oscuridad como si fuesen unos gatos. Ahí nos pusimos de acuerdo y comenzamos a correr por el costado de uno de los canales siguiendo la dirección de los pasos. Pero por más que corríamos, no sentíamos que nos acercábamos a nada. Los pasos, aún así, se sentían con la misma intensidad, como si estuviesen a pocos metros de nosotros. Pasaban de un lado a otro,
hasta que de repente se detuvieron. Ahí fue cuando mi papá, con la escopeta cargada y apoyada en el hombro, alumbró alrededor, pero no vimos nada. Salgan o empiezo a soltar tiros por todos lados, les gritó. En eso alumbró enfrente, por donde estaban varios palos alineados en diagonal, y vimos que se asomaron varias sombras, como 5 personas, detrás de los troncos. Mi papá me tocó el hombro y me dijo que me fuera para la casa a buscar al abuelo, que trajera a los demás para que ayudaran, porque seguramente iba a tocar pelear con esa gente. Yo salí corriendo con la linterna, alumbrando apenas para abajo para no pisar un hueco o irme en un canal. Ahí nada más es correr derecho, que si uno no se desvía no se estrella con nada. Recuerdo que vi el claro que se formaba antes de llegar a la bodega y dije, ya salí por lo menos. La casa no estaba tan lejos, pero en ese momento me detuve porque sentí que algo o alguien pasó corriendo detrás de mí de derecha a izquierda. Yo volteé y alumbré, pero no vi nada. Pero otra vez pasó. Esta vez los pasos los sentí por un lado, como rodeándome en un trote de media velocidad, y ahí fue donde alcancé a ver la silueta, como la de un niño. Entonces me acordé que entre los hijos de Mariche había un par de mellos como de 10 años. Eran más dañados que el resto de los hermanos, pero yo, como era más grande y más fuerte, no les tenía miedo. Ya te vi, fue lo que grité. Sal, que mi papá tiene una escopeta y se va a formar una plomera aquí como se roben los mangos. La sombra solo estaba ahí, inmóvil, sin decir nada. Solo veía que movía una de las manos abriendo y cerrando el puño. Yo di un paso hacia adelante y este se movió a un costado de un pequeño salto, quedando detrás de una rama que colgaba de uno de los palos. Como te agarre, te enciendo a puño, le volví a gritar mientras me acercaba despacio. Apenas y le alcancé a alumbrar los zapatos detrás de las hojas. Cuando ya estuvo a 1 metro de distancia, agarré un palo que estaba ahí en el suelo. Sal de ahí, peladito, arranca para tu casa, le grité, decidido a soltarle un golpe con el palo, mientras alumbraba la rama cargada de mangos. En eso me acerqué queriendo abalanzarme sobre él, pero cuando quité la rama, me di de frente con la figura estática del santo de piedra que todo ese tiempo había permanecido sobre el techo. Yo no sé si fue por el tremendo golpe que me di, que yo veía que el santo ese abría los párpados y que sus pupilas se movían brillantes como detallándome. Con las mismas, siendo más susto que gente, me levanté y salí corriendo para la casa a buscar a mi abuelo. Ahí me di cuenta que ya estaba amaneciendo. Pasé de largo por la bodega, me volé el portón de un solo brinco y recuerdo que ya estaba bajando la loma del camino que llevaba a la casa cuando volteé y vi el santo otra vez en el techo, pero mirando hacia donde yo estaba. No sé ni cómo di para correr, porque las piernas me temblaban tanto que las sentía que las tenía hechas como de agua. Qué sensación tan fea. Cuando llegué a la casa, mi abuelo ya se estaba alistando. Apenas me vio, que estaba todo arrastrado, tenía la cara partida, me faltaba un zapato, salió corriendo de una para el cultivo. Allá encontró a mi papá con el otro muchacho, todos llenos de barro enfrente de la bodega. Decían que se habían caído en una zanja y que no daban para salir porque según estaban muy profundas y por más que intentaban, se resbalaban y volvían a caer al fondo. Cuando amaneció del todo, fue que se dieron cuenta de que la zanja apenas les llegaba hasta las rodillas. Ahí enseguida mi abuelo sospechó de que algo estaba mal con el trabajo que estaba haciendo el otro viejo, el cual llevaba 7 días encerrado. También se dio cuenta de que en ese momento el santo ya no estaba sobre el techo. Fue cuando decidió forzar la puerta para saber qué estaba pasando y encontró la figura de piedra adentro de la bodega envuelta en un trapo negro y al viejo sentado al lado de esta. Estaba desnudo, desnutrido, con la barba hasta el pecho, con la piel llena de costras y los ojos cerrados, pegados en sangre y lagañas. Mi abuelo le preguntó si necesitaba algo, si podía hacer algo, pero él solo extendió las manos y le hizo señas de que no. Entonces se levantó, agarró el santo de un extremo del trapo, se lo montó en el hombro y se fue sin decir nada. A las 2 de la tarde empezaron a llegar los camiones. Fueron 3 días seguidos sacando mango en cantidades que nunca habíamos visto. Mi abuelo estaba entre contento y preocupado, porque el tipo del santo, que era el que había arreglado la compra, no había aparecido en todos esos días. A la semana ya no había quedado un solo mango que descargar, se habían llevado todo.
Y ese domingo exactamente volvió a aparecer el tipo. Estaba como si nada, vestido de lino, con un sombrero de esos elegantes, zapatos de charol, con la barba bien arreglada y unos lentes oscuros. Otra vez tenía su contextura de antes, incluso se veía más blanco y más gordo. Le dio la mano a mi abuelo y le pagó, en ese entonces, un poco de plata. Mi abuelo se vio la vida arreglada, pero para nada. Esa plata no nos sirvió de nada. A la semana comenzaron a secarse todos los palos de mango y la maleza empezó a crecer descontrolada. No había forma humana de detenerla. Uno arrancaba una mata y al día siguiente amanecían 10. A los 2 meses, todo el cultivo eran solo troncos secos arrojados sobre un espeso monte impenetrable que no dejaba sembrar nada ahí. Mi abuelo quiso comprar otra tierra, pero todo lo que compró con esa plata se arruinó. Una casa que compró se quemó a los 3 días. Quiso montar un taller para carros y al mes le tocó cerrar porque no tenía clientes. Montó un almacén de ropa y se la pasaba peleando con una plaga de ratas que se comían las telas y le caían encima a la gente. Lo último que le quedó se lo gastó apostando en un casino en donde perdió todo y una mujer lo terminó envenenando.